Hace unos domingos atrás comenzamos una serie en el libro de Filipenses y hoy continuamos con esta serie. No quise cancelarla ni añadir un nuevo tema, porque realmente el tema que trae hoy el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que ver mucho con la iglesia Vida Nueva, con la visión que nosotros tenemos con la iglesia Vida Nueva. Y el tema que Pablo trae en este pasaje es la humildad. Este pasaje, al leerlo, uno se percata que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una visión bien clara, pero muy completa, de quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué hizo Jesús lo que hizo por nosotros. Realmente cuando se trata el tema de la humildad, no hay nadie mejor para enseñarnos, para instruirnos en este tema que el mismo Jesús. Y Pablo, tomando realmente este tema, hablando con la iglesia que se encuentra en la ciudad de Filipo, y es una ciudad donde realmente se llenaba del orgullo de ser una réplica del imperio de Roma o la ciudad de Roma. Y Pablo le escribe a los hermanos que viven en una ciudad muy próspera, muy bonita, muy parecida a la sede en Roma, hablarles sobre este tema de la humildad. Y el desafío que Dios nos pone en este pasaje no solamente es aprender a ser humildes, sino a vivir como personas humildes. Y lo primero que tenemos que entender que la humildad no es algo natural en nosotros. No somos humildes por naturaleza, más bien somos orgullosos. Y para poder entender bien la humildad, hace falta entender primero qué es el orgullo, qué es realmente no ser humilde. Bueno, el orgullo tiene su origen, su práctica en Satanás. Cuando leemos Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, aunque Isaías ni Ezequiel están hablando específicamente de Satanás, sino que está hablando Isaías del rey de Babilonia y está hablando Ezequiel del rey de Tiro, pero eran personas muy orgullosas, muy arrogantes, pensando que estas dos personas eran buen ejemplo para hablarles al pueblo de Isaías y de Ezequiel sobre las características que se estaba viendo dentro del pueblo que provenían de nuestro adversario, que es Satanás. Y lo primero que ellos nos dicen en estos dos pasajes es que Satanás es creado por Dios. Y dice que estando en el cielo, en la presencia de Dios, se sintió tan orgulloso que quería ser como Dios. Y querer ser como Dios, pues entonces Dios lo expulsó del cielo, lo expulsó de su presencia. Y al llegar en medio de nosotros, o al hacer su entrada en medio de nosotros, Satanás tentó a los primeros padres, o a nuestros primeros padres. Dice Génesis 3:5, Dios sabe muy bien, o sea, Satanás hablando con Adán y con Eva. Ustedes saben, con Eva en este caso, y se sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, hablando sobre el tema de la humildad y el orgullo, él dice estas dos expresiones que yo estoy de acuerdo con Agustín. Dice, el orgullo es la madre de todos los pecados. El orgullo está preñado de todo tipo de pecado. Cuando leemos lo que Pablo le escribió hace muchos años antes de Agustín, nos damos cuenta que realmente es una realidad. No porque Agustín lo dice, sino porque Agustín lo aprende del mismo apóstol Pablo. Así que vemos que el orgullo es la madre de todos nuestros pecados. Por naturaleza entonces, por no tener esa naturaleza caída, nosotros somos no solamente pecadores, sino que somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Todos somos rebeldes. Cada uno de nosotros no buscamos la ayuda de Dios. Cada uno de nosotros ha endurecido el corazón a Dios por la naturaleza caída que hemos heredado de Adán y de Eva. Así que el orgullo es la identidad de Satanás y el orgullo fue, antes de conocer a Cristo, parte de nuestra identidad, de esa identidad caída. Así que si usted es humilde, o si usted tiene una medida de humildad, es un milagro de Dios. Es un milagro sobrenatural
en que Dios le ha permitido a usted y a mí tener esa medida de humildad. Ahora, ¿cómo sabemos que el orgullo está siendo parte de nuestra vida para poder entender la humildad? Yo digo que una de las cosas que se manifiesta en nuestras vidas y nos indica que somos orgullosos es cuando yo me comparo con otros. Y la realidad es que cuando yo me comparo con otros, trato de compararme con otros que son menores que yo para yo verme más grande que ellos. Otra forma en que podemos ver también el orgullo en nuestra vida es que cuando todo lo que hago es para mi gloria, es para que la gente me salte, es para que la gente me honren, es para que la gente diga, oh, qué buen pastor, oh, qué buen cristiano, oh, qué bueno es esto. Todo lo hago, todas mis buenas obras las hago para yo llevarme la gloria y no sea la gloria para Jesús. El orgullo nos alimenta, como dice Pablo, a ser egoístas y vanidosos. Y como Satanás le insistió a Eva y después también a Adán, podemos ser como Dios. Yo soy el que estoy en el trono de mi vida, yo soy el que gobierno mi vida, yo soy el que dirijo mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera hacer. Eso es parte de nuestra cultura. Esta es mi vida. ¿A ti qué te importa que yo me haga lo que me haga en mi cuerpo? ¿A ti qué te importa cómo yo vivo si esa es mi vida? Indica entonces que tú te conviertes en un Dios y estás mostrando el orgullo en tu vida. La sociedad en que vivimos, no cabe duda que lo que más alimenta es nuestro orgullo. En nuestros hijos, en las escuelas, donde quiera, tú lo puedes hacer. Tú solo lo puedes hacer. Tú eres un pequeño Dios que puedes lograr lo que tú quieras lograr sin la ayuda de nadie. Eso nos enseña nuestra cultura. Quiere decir entonces que donde único podemos encontrar el tema de la humildad es en la palabra. En ninguna parte se habla de la humildad, más bien se habla del orgullo. Por ejemplo, se habla de competir con otras personas. Eso es parte del orgullo. Compito en mi posición, en mi inteligencia, en mis títulos. Competimos unos con los otros y es parte de mi orgullo. Pablo nos da una gran exhortación y un gran estímulo sobre la humildad. No tanto para la iglesia de Filipo, sino también para nosotros que vivimos muchos años después que Pablo escribe esta carta. Y Pablo, a partir del capítulo 2, versículo 3, comienza a dar esta exhortación y le dice, no hagan. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con toda humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esta expresión, no haga, es muy importante. Es el primer punto que Pablo nos trae. Nada hagan por egoísmo y vanidad. No hay nada que construya, que edifique, que sostenga la salud de la vida de la iglesia y del cristiano, como es la humildad. Pero no hay nada que destruye, que hace una iglesia insana, que rompe relaciones, como el orgullo. Por eso Pablo le escribe a la iglesia diciendo, no hagan nada por orgullo, podemos decir, sino háganlo todo con humildad, considerándose ustedes inferiores y a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta iglesia es como todas las iglesias, como la iglesia de la ciudad de Filipo, una iglesia frágil que le ha tomado años crecer, le ha tomado años mantenernos siendo humildes como Cristo, pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando el orgullo se infiltra dentro de la iglesia a través de los mismos hermanos, considerándose superiores los unos a los otros, compitiendo los unos a los otros, considerándose superiores a los demás, destruye la unidad de la iglesia. Y Pablo nos dice que realmente la iglesia no debe tener ese pensamiento, esa actitud de orgullo, sino de humildad. Todo lo que hagan, háganlo en humildad. Escuché una cosa que me llamó la atención, una ilustración muy corta, pero muy al tema. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un cometa y un huracán? Bueno, el cometa se jacta en la capacidad de volar con un aire que él no ha creado. O sea, él depende del aire, pero él tiene la capacidad de jactarse de que él puede volar.
El huracán, sin embargo, él mismo crea el viento. Él mismo crea la fuerza del viento y aún el cometa roto, inútil, desbaratado, lo hace posible hacerlo volar. No es que Jesús es un huracán, pero es una ilustración que el cometa somos nosotros, que pensamos que tenemos la capacidad de hacer todo en la vida sin la relación con Dios. Pero Jesús es el huracán que por sí mismo tiene el poder, tiene la gracia para nosotros que somos los cometas inservibles, rotos, hacernos volar y hacernos volar correctamente. El orgullo, dice Pablo, que se manifiesta en el egoísmo y la vanidad. La vanidad es cuando estoy compitiendo con otras personas en poder, en elocuencia, en posición, en inteligencia, en belleza. Y el egoísmo es pensar en sí mismo, es enfocarme en mí. Y eso me lleva a ser celoso, a tener celo de otras personas. Por eso tenemos celos con compañeros de trabajo, tenemos celos con compañeros de la escuela, tenemos celos con hermanos, hermanas en Cristo y fuera de Cristo también. Tenemos celos los unos con los otros porque el orgullo controla y domina nuestros corazones. Y todos, si somos honestos, hemos tenido que luchar con el orgullo. Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien la iglesia debe tener una postura y el creyente de humildad. Y ese es el deseo mío para la iglesia, de que siempre mantengamos la postura de humildad, no de pensar que somos mejores los unos con los otros. Así que Pablo define la humildad dentro del pasaje y dice, más bien, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Las personas orgullosas solamente le importa lo que le importa. Solamente le importa sus pensamientos, le importa sus ideas, le importa todo lo que tiene que estar en relación con su propia vida. Sin embargo, dice Pablo que la persona que es humilde y no orgullosa no se compara, ni su vida es el centro del universo, sino que él cree que los demás son superiores a sí mismo. Y Pablo dice, si ustedes se quieren comparar con alguien, si ustedes quieren igualarse a alguien, si quieren competir con alguien, pues háganlo con Cristo. Miren a Cristo, imiten a Cristo. Él es el ejemplo vivo y visible de lo que es la humildad. Somos humildes como Jesús, dice Pablo, o somos orgullosos como Satanás. O recordando nuestra vieja naturaleza, volvemos otra vez a los viejos patrones de la antigua naturaleza donde el orgullo era parte en realidad de nuestra vida. Y todos tenemos que confesar que no solamente Adán y Eva fueron tentados por el orgullo, usted y yo somos tentados día a día por el orgullo. Y ese es el desafío que tenía Pablo para la iglesia de Filipo. Y es el desafío que tiene Vida Nueva después de 17 años. Que Satanás sigue tentándonos a nosotros para que seamos orgullosos y no seamos humildes. Así que gracias a la misericordia de Dios, Él ha hecho un milagro en muchos de nosotros. Y ahora podemos disfrutar de la humildad de Cristo Jesús. La única forma en que podemos ser humildes, dice Pablo, es que no hagamos nada por egoísmo o vanidad. No considerarnos que somos más inteligentes que los demás, que somos mejores que los demás, que el mundo sin nosotros no puede existir, que nadie debe de hablar nada más que nosotros porque somos los más inteligentes, los que más sabemos de todo tipo de temas. Muchos que practican el orgullo tratan de ser el centro de atención. Pero Pablo nos dice que debemos de vernos con humildad y vernos frente al espejo de la persona de Jesucristo. Cuando uno mira a Jesús, cuando uno se enfoca en la vida, en el ministerio, en la muerte y la resurrección de Jesús, el orgullo no tiene parte. Porque la gracia que Dios desprende a través de Jesús destruye nuestro orgullo. Nada podemos hacer. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos la capacidad ni siquiera de sostener el aire que hay diariamente en nuestra vida. Todo es un regalo gratuito e inmerecido a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. A través de un Creador que es bueno, que es justo.
A Él le debemos todo lo que somos y lo que tenemos. Así que no hay lugar, o no debería haber un lugar para el pueblo de Dios, para el orgullo. Y Pablo exhorta a la iglesia de Filipo, nos exhorta a nosotros, enfoquémonos en Cristo. Es la persona más humilde que haya vivido y que vivirá. Por tanto, si queremos ser humildes, a quien debemos de buscar como modelo, a quien debemos de imitar solamente es a Cristo. Por eso Pablo enfoca a la iglesia de Filipo a la vida y al ministerio del apóstol Pablo, a Jesús. Así que dice él en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Solo los cristianos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, podemos entender entonces cómo podemos encontrar en Cristo la humildad. Es un milagro. Y para ese milagro tenemos que nacer de nuevo. Como dice mismo la palabra, del agua y del espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Quitar esa vieja naturaleza llena de egoísmo y que Cristo a través de su sacrificio ponga una nueva naturaleza que es humilde, que no se considera superior a nada ni a nadie, sino que se considera inferior a los demás. Nadie es mejor que él, ni él es mejor que nadie. Se considera entonces como también como los demás, basado en la gracia de Dios que derrama sobre aquellos que Dios ha escogido. Pablo, para hablarnos del ejemplo de la humildad, pues toma dos ejemplos muy clave en el ministerio de Jesús: su encarnación y su crucifixión. Dice en el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La encarnación entonces indica que Dios, siendo Dios, tomó la naturaleza humana, se despojó de sí mismo y tomó para él un atributo humano, sin dejar de ser Dios. Así que podemos ver que Dios se humilló tanto que en algún momento en la Trinidad, Dios en Cristo tuvo que detener sus atributos para poder tomar los atributos humanos y poder acercarse al ser humano. Así fue de humilde Jesús, quien sin ser un hombre, sin ser un pecador, tomó la naturaleza humana para hacerse entre ellos sin nunca cometer pecado, para ir y morir por el orgullo tuyo y mío en la cruz del Calvario. Es más, es tan humilde que el mismo Dios, el creador de todo lo que existe, el omnipotente, el que podía destruir esta creación en fracciones de segundo, en que podía enviar legiones de ángeles a destruir a sus enemigos, fue tan humilde que dejó que sus enemigos lo mataran para él después rescatar a muchos de aquellos que lo habían llevado a la cruz. Jesús, después de vivir en la eternidad, en la Trinidad, con toda la gloria que le correspondía, tomó la naturaleza humana, dice Pablo, para vivir entre falsas glorias. Para vivir no entre los aplausos de los hombres, sino entre el rechazo de los hombres. No entre los gritos de alabanza y exhortación al que está sentado en el trono, sino gritos de crucifícalo, crucifícalo, llévalo al madero. Es un maldito, es un asesino, es un ladrón, es un embustero, es un delincuente. Jesús murió en la cruz para darnos el mejor ejemplo de lo que es ser humilde. Jesús decidió vivir entre nosotros para ahora poder nosotros disfrutar de esta bendición de su presencia. Así que no solamente la encarnación, dice Pablo, también la cruz es el acto más sublime de la humildad de Cristo en medio de nosotros, que no cometiendo pecado, por nosotros se hizo pecado, sin nunca haber quebrantado la ley. Él llevó el cumplimiento de la ley de Dios a la cruz para después aplicarla a nuestra vida y Dios nos pueda declarar justo delante de su presencia y ahora poder tener acceso a la entrada de Dios y poder adorarle y poder reconocer que Él es Dios y Señor de señores. Jesús,
se humanó y entró a la historia. Se manifestó como hombre y nunca dejó de ser Dios. Jesús es la persona más humilde en su encarnación, dice Pablo, y en el evento más humilde de la historia fue la cruz. Por eso la cruz destruye el orgullo nuestro, porque Jesús tuvo que llevar a la cruz nuestro orgullo para que Él nos regalara su humildad. Él tuvo que llevar todos nuestros pecados a la cruz para que ahora nosotros seamos reconciliados con Dios. Él tuvo que llevar todas nuestras miserias para ahora nosotros ser reconciliados y ser llamados hijos de Dios. Pablo, escribiendo en Romanos 5:8, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue su amor tan grande, fue tan inmenso su sacrificio, que todo lo hizo por amor. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, hablando del gran intercambio que Dios revela en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El gran intercambio que habla Martín Lutero. Él recibe el castigo que yo merecía, yo recibo la justicia de Dios. Él entregó en la cruz todos mis pecados para que ahora yo reciba de Él la salvación. La gracia de Dios es que me alcanza y ahora puedo adorar y ahora puedo reconocer que es el Señor de mi vida. El orgullo llevó a Jesús en la cruz, pero su humildad recayó sobre nosotros. Es un gran intercambio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso la cruz, cada vez que nos lleva, tenemos que recordar que allí nuestro orgullo ha desaparecido. La gracia, el favor gratuito e inmerecido de Dios destruye el orgullo del ser humano. Es asombroso. Y le doy gracias a Dios que hace 33 años, cuando tenía solamente 25 años de edad, Dios provocó en mí un nuevo nacimiento. Un hombre arrogante, orgulloso, que pensaba que podía lograr todo en la vida, reconoció frente a la cruz, el gran evento de la cruz, cuán miserable, cuán orgulloso y cuánto necesito desesperadamente de la gracia de Dios día a día. Aún estos 33 años, sigo luchando por ser un hombre humilde. Aún sigo perseverando y buscando la humildad, imitando a Cristo en todo tiempo, porque mi deseo, mi anhelo es parecerme a Él, ser humilde como Él, aunque a veces no lo logro, aunque a veces mi orgullo, mi arrogancia, me jacto de mí mismo, pero muchas veces Dios me lleva a lugares y me dice: aguántate. La gracia no soporta el orgullo, tiene que hacerte humilde. Pablo continúa diciéndolo en el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pablo nos dice: no hay un nombre más importante que Jesús. Tu nombre no importa, mi nombre no importa. Sin embargo, queremos ser famosos. Queremos salir en todas las televisiones, en Telemundo, el Canal 10, en el 7. Queremos que todo el mundo en Facebook sea nuestro amigo. Queremos entonces que nuestro nombre sea reconocido como los grandes deportistas, los grandes intelectos, como los grandes músicos y cantantes. Buscamos un nombre. Y Pablo dice: por encima de tu nombre hay un nombre más grande, que es el nombre de Jesús. Él es el único nombre que debe ser reconocido. El más famoso nombre sobre todos los nombres no debe ser tu nombre, sino el nombre de Jesús. Pero el cristiano busca medios y maneras para lograr la fama, para que su nombre salga en placas de estrella y pueda ser reconocido por todas las personas. Sin embargo, Pablo dice que solamente el nombre de Jesús debe ser exaltado. Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo en la fe, en la primera carta, en el capítulo 2, 5, le dice: no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Así que Pablo nos dice, el único que debe ser exaltado es Jesús. El único nombre que debe ser cantado es Jesús. El único nombre para el cual debemos de vivir y de morir debe ser Jesús. El nombre de Jesús debe ser proclamado a través de la humildad en nosotros y a través de destruir poco a poco el orgullo que hay en nuestra vida, aunque esto nos lleve al sufrimiento. Jesús es eterno, ha vivido de eternidad a eternidad. Él gobernó con gloria y exaltación. Sin embargo, dice la palabra que se humilló a sí mismo, se entregó a la raza humana, aquellos que Dios había predestinado desde antes la fundación del mundo para consumar su salvación, su redención, y conquistó la muerte y conquistó el pecado a través de su resurrección, para que ahora tú y yo seamos llamados hijos de Dios y podamos ser transformados, cambiados, dejar de ser orgullosos, luchar contra el pecado del orgullo y poder cada día mostrar la humildad de Cristo Jesús. ¿Sabe cuántas relaciones rotas no se evitarían por la humildad? Pero el orgullo destruye relaciones. Cuando se manifiesta el orgullo, yo soy mejor que tú, yo puedo competir. Porque también hay otras personas que viven también de orgullo. Dos orgullosos hablando, figúrese usted. ¿Quién va a ser el mejor? Los dos orgullosos. Yo soy mejor que tú. Y después te dice el otro, no, porque yo soy mejor que tú. Hay algo que aprendí de Jesús, es callar. Es callar. Dice que él no abrió su boca frente a aquellos que lo estaban maltratando. Estaba profetizado. Y hay veces que hay que callar, porque es una actitud humilde. No importa que yo no tenga la razón, pero yo prefiero callar. Y de todas maneras, dice la Escritura, que Dios saca todo a la luz. Pero si yo también me vuelvo arrogante y orgulloso como el otro, pues nuestra relación se quiebra. Y si se quiebra mi relación contigo, porque dice que es con los demás, se rompe mi relación con Cristo también. Por tanto, mi problema no es con los demás, mi problema es con Cristo. La relación que yo no puedo romper es la de Cristo. Y si no la rompo, pues no voy a romper las relaciones con los demás. Por eso dice que entre ustedes debe haber esa actitud de humildad. Tratarse como si los demás fueran superior a ustedes mismos. Y en el versículo 10 y 11, para terminar, el apóstol Pablo dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En este tiempo, el nombre que estaba sobre todo nombre era el nombre de Nerón. Nerón se declaraba a sí mismo como el Señor y Salvador. Él debía ser adorado en cada acto público, en cada meeting. El nombre de Nerón como César debía ser exaltado sobre el nombre, sobre todo nombre. Y Pablo, sabiendo que la ciudad de Filipo se llenaba de orgullo por ser una réplica de Roma, y donde allí también ellos tenían templos y adoraban a Nerón, decía, recuérdense que por encima de Nerón hay un nombre que es sobre todo nombre. No doblen rodillas delante de Nerón, doblen sus rodillas delante sobre todo nombre que está por encima de Nerón, que es Jesús. Y ese ser humilde, nosotros como cristianos, tal vez no tenemos a Nerón, pero tenemos muchos sistemas que actúan como Nerón, que van contra la iglesia, y nosotros no tenemos que doblar nuestras rodillas frente a los sistemas. Tenemos que declarar nuestra boca y de salir de nuestra boca que solamente sobre todo nombre está el nombre de Jesús. Y no quiere decir Pablo que Nerón iba a confesar a Jesús como el Señor de su vida, sino que tanto aquí presente, tú y yo, ahora mismo, debemos de confesar a Jesús como el Señor y Salvador. Y si no lo hacemos ahora, dice Pablo, Nerón lo va a tener que hacer después de la muerte. Allí, cuando venga la resurrección, va a tener que confesar delante de Jesús que Él es el Señor de su vida, no para salvación, sino para condenación eterna. Pero toda lengua confesará, unos para salvación y otros para perdición. Pablo dice que no hay otro nombre sobre este nombre, y es precioso. Y dice que toda lengua confesará su nombre. ¿Confesarás hoy por gracia que la salvación viene del Señor Jesús? Si no lo haces ahora, lo tendrás que hacer después de la tumba.
pero dice Pablo que es para condenación. La gente quiere ser famosa, quiere que su nombre sea reconocido, aún dentro de la iglesia. Hay pastores que quieren ser famosos, hay líderes que quieren ser famosos, hay personas que quieren ser famosas, que sean reconocidos por el pueblo de Dios, cantantes, artistas quieren ser famosos. Pablo lo que dice, mientras más famoso quieras ser, más reconocido, estar tu nombre más por encima de Jesús, más miserable vas a ser. Porque por encima de tu nombre hay otro nombre, que es el nombre de Jesús. Ese es el nombre maravilloso, amoroso, el nombre lleno de bondad, el nombre que ha logrado nuestra salvación. Eso significa su nombre, salvación, el que ganó nuestra salvación en la cruz. Pero Jesús no solo logró la salvación, Jesús habilita la humildad en nosotros al dejarnos su Espíritu Santo. Porque Jesús sabe que aunque hemos conocido a Jesús, aunque hemos tenido un encuentro a través de la cruz, como dice el apóstol Pedro, siempre tengo que recordarles que sean humildes en su trato mutuo. Pablo nos recuerda a nosotros que solamente Jesús puede habilitar nuestra vida al conquistar nuestro corazón con su inmenso amor allí derramado en la cruz del Calvario. Tú y yo no necesitamos un mejor trabajo. Tú y yo no necesitamos una mejor educación. Tú y yo no necesitamos ser famosos. Tú y yo no necesitamos ser ricos. Lo que tú y yo necesitamos sobre todas las cosas es ser humilde como Jesús. Santiago, escribiendo en el capítulo 4, 6, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y Pedro en su primera carta, el capítulo 5, 5, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos, tanto los ancianos como los jóvenes. Pablo está hablando de una relación entre los líderes y los jóvenes de la iglesia. Dice, por tanto, tanto el líder como el que no es líder debe ser humilde y el trato debe ser con humildad. Por eso dicen, revístanse con humildad. Es algo que no llevamos por naturaleza. Aunque lo hemos recibido por identidad, esa identidad tiene que ser cada día plasmada, grabada en nuestra vida. Y dice, cuidado, revístanse de humildad cuando traten a los demás. Ese debe ser el trato mutuo. No te consideres superior a los demás, sino considera a los demás como mejores a ti mismo. Más inteligentes que tú, mejores predicadores que tú, mejores maestros, mejores padres, mejores de todo que tú, dice Pablo. Que se consideren mejores. Porque el nombre que tú quieres es el nombre de Jesús. Y por encima de ese nombre no hay otro nombre como el de Jesús. Cada día entonces Pedro nos dice que tenemos que revestirnos de la humildad de Dios para relacionarnos con los demás. Si te despiertas por la mañana con orgullo en tu corazón, recuerda que Dios conoce tu corazón. Y Dios dice que se opone a los orgullosos. Si cada mañana te levantas considerándote mejor a los demás, dice Dios, yo resisto a los orgullosos. Yo me opongo. Yo no puedo bendecir a los orgullosos. Yo doy gracia a los que son humildes. Por eso Pablo dice que imitemos en todo a Cristo. Dios no nos alienta a ser orgullosos. No es parte de nuestra vida. Dios alienta a su pueblo a que seamos humildes en el trato los unos como los otros. Como así Cristo se hizo humilde, que considerándose ser Dios, perfecto, mejor, súper mejor que nosotros, se consideró como uno de nosotros para llevar nuestro orgullo a la cruz y regalarnos la humildad. Dios destruye el orgullo de nuestra vida. ¿Estás luchando con el orgullo? ¿Eres orgulloso? ¿Ahora mismo te consideras mejor a otro?
Tal vez en tu trato con los demás se te sale el orgullo y no la humildad. Pedro dice, revístete de la humildad de Cristo. Dios no nos salvó solamente por la gracia de Dios para llevarnos a la eternidad. Dios nos salvó por su gracia para que reflejemos el amor de Cristo en la relación los unos con los otros. Hay dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y yo diría, y sé humilde con tu prójimo. Ese es el segundo y gran mandamiento. Dios simplemente nos dijo que tuviéramos una actitud de siervo humilde. Te sirvo. Por eso Jesús le servía a sus discípulos. Siendo Dios, le servía a ellos para enseñarle que ellos debían de servir a otros como Jesús les sirvió a ellos. El Dios nuestro es un Dios de gracia, de un favor gratuito e inmerecido. Nadie merece la salvación. Nadie merece nada. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar, si algo merecemos es el infierno. Si algo merecemos es el castigo de Dios eternamente. Si algo merecemos es no estar conectados nunca por Dios, con Dios. Pero en su gracia, en su infinito amor, vino, dejó todo de la eternidad y se encarnó, se introdujo en tu historia, en mi vida, en esta creación, para buscar y rescatar todo lo que está perdido, para regalarle a través de su amor en la cruz la salvación, pero una relación con Él y una relación en humildad con los demás, como Cristo nos da ejemplo. Dios entonces no solo nos enseña cómo ser humilde, no solamente nos da el ejemplo que es Jesús, sino también que nos dice que no nos ha dejado solo, nos ha dejado el Espíritu Santo para que toda verdad se manifieste en nosotros y Él continúe la obra de transformación, de dejar de ser orgulloso y ser humilde como Cristo Jesús. Cuando usted se vaya de este lugar, cuando usted deje este recinto, recuérdese de revestirse de la humildad de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. No, quédense sentados.